Hola chicos, los saluda nuevamente Mr. Víctor, profe de matemáticas. Les mando un fuerte abrazo. En esta mañana, en esta ocasión, les traigo un nuevo tema ubicado en la secuencia 10 de su libro de matemáticas, que es radicación y logaritmación con números reales. Pero antes de comenzar formalmente con la clase, quisiera compartirles una cita bíblica que se relaciona con el tema que acabamos de ver, de notación científica. En la secuencia 9 quisiera compartirles esta cita bíblica. Siempre todo lo que vemos lo dirijamos o lo encaucemos hacia la palabra de Dios, pues sin Él sabemos que nada somos. Y me llama mucho la atención este versículo bíblico que está en Job 38, 4, 7, que dice: Dios pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó las medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? A mí me impacta y me sigue impactando mucho este versículo bíblico, porque Dios en definitiva nos muestra su grandeza, que todo lo que el hombre ha podido alcanzar a través de la ciencia es porque Dios ha dado como un regalo para la humanidad, para mostrar que efectivamente el hombre fue creado a su imagen y semejanza, y por eso nos ha dado la sabiduría para ir comprendiendo poco a poco muchos de los misterios del universo y que aún quedan por descubrir. Entonces, veamos nosotros en la notación científica cómo el hombre ha tenido que utilizar métodos para poder medir cosas extremadamente gigantes como la longitud de los planetas o la distancia entre las estrellas, y también cosas extremadamente pequeñas como lo son los virus. Vemos que todo eso ya estaba plasmado. Dios ya se había dado la autoría por esta grande obra que nosotros hemos estado descubriendo poco a poco. Entonces, dejándoles esta reflexión, comenzamos ahora sí con nuestro tema del día de hoy. Vamos a comenzar entonces con una situación de saber previo. Vemos acá un conjunto de tanques utilizados para almacenar diferentes líquidos, y nos muestran acá que los tanques pueden tener diferentes formas. Pueden ser esféricos, o también con forma de paralelepípedo. El paralelepípedo es como este que está aquí, que vemos acá, que es como una especie de cubo. Paralelepípedo porque sus caras son paralelas entre sí. Entonces nos están diciendo acá que consideremos un tanque que tenga esa forma de paralelepípedo, en este caso de cubo. Y nos están diciendo que la arista tiene 5.4 metros, es decir, un orillo acá, donde se cruzan dos caras. Cualquiera de esos orillos mide 5.4 metros. Vamos a ver qué nos dice aquí explorando tus ideas. Nos preguntan entonces cuál es la capacidad en metros cúbicos del tanque. ¿Cómo calcularíamos esto? Pues nosotros sabemos que para calcular el volumen de un cubo basta con multiplicar la arista, la medida de su arista, multiplicarla 3 veces por sí misma, o lo que en otras palabras podríamos decir, o con otra operación matemática, utilizar una potencia, es decir, 5.4 elevado a la 3. Si hacemos eso, pues ¿cuánto nos daría? Vamos a hacer aquí la operación. Aquí sería 5,4 elevado a la 3. Eso nos da 157.464. Como la medida de la arista está en metros, quiere decir que la capacidad de ese cubo estaría en metros cúbicos al estar elevado al cubo. Entonces sería 157.464 metros cúbicos. Pasamos ahora entonces a la sección de otra forma de explicar que vemos por aquí abajo. Recuerden que aquí esta es la vista de su libro físico, que siempre les motiva a que comparen con esta sección de otra forma de explicar. Aquí se pueden mencionar algunos aspectos que tal vez no están en otra forma de explicar, entonces queda como trabajo autónomo para ustedes hacer esa comparación. Hacemos aquí. Tenemos entonces el tema central de hoy: radicación y logaritmación de números reales. Vamos a ver acerca de la radicación y logaritmación, su definición, propiedades y aplicaciones. Miremos acá entonces una definición. Tenemos que para la radicación tenemos esta expresión de acá: raíz enésima de a es igual a b. Si comparamos eso con la potenciación, que fue una operación matemática que ya vimos, vemos entonces que la a vendría siendo la potencia, es decir, el resultado de la potenciación.
La b, que es la base en la potenciación, vendría siendo el resultado de la radicación que llamamos raíz. Y la n, que es el exponente en la potenciación, vendría siendo el índice acá de la raíz. Entonces en la radicación lo que nosotros no conocemos es la base, porque precisamente es el resultado de la radicación, no lo conocemos. Y sí conocemos cuánto es el resultado de la potencia y cuánto es el exponente. Hay una condición acá que la letra n, es decir, el exponente o el índice aquí en la raíz, debe pertenecer a los números enteros positivos, del 0 en adelante. Y que a y b puede pertenecer a los reales, o de hecho pertenece a los reales. Por este lado, la logaritmación, tenemos que el logaritmo en base b de a es igual a n. Si seguimos comparando las letras a, b y n, a propósito los hemos mantenido su uso para poder relacionarlo con la potenciación. Entonces vemos que en la logaritmación de lo que desconocemos es el exponente, desconocemos n. Si hacemos aquí la relación, tenemos que, por eso decimos logaritmo en base b, porque precisamente la base es b. Aquí lo vemos en la potenciación, vemos que la b es la base. Y nos están dando a, que es la potencia. O sea, nos están dando el rojo y el azul, pero no sabemos cuánto es n. El resultado de esa logaritmación precisamente es la respuesta a esa pregunta, ¿cuánto vale el exponente? Vemos entonces acá también dos condiciones, que a y b pueden pertenecer a los reales, pero a los reales positivos, es decir, todos los números después del 0 que sean racionales, irracionales, enteros o naturales, pero todos después del 0, solo los positivos. Y tenemos otra condición, que la b, es decir, la base, no puede ser 1. ¿Por qué la base no puede ser 1? Porque si la base es 1 y tenemos acá cualquier exponente n, la potencia, es decir, el resultado siempre va a ser 1 también, porque 1 elevado a cualquier número siempre me va a dar 1. Entonces aquí voy a tener una indeterminación, no voy a saber cuál es la respuesta. Si llevo logaritmo en base 1 de a, por ejemplo, pongámosle cualquier número. Bueno, es que ahí no sería cualquier número. Efectivamente, esa a siempre sería 1. Logaritmo en base b de a, es decir, logaritmo en base 1 de 1 es igual a ¿qué? A un exponente que al colocarlo en el 1 me va a dar a, pero resulta que todos los exponentes son posibles porque 1 a la 1 es 1, 1 a la 2 es 1, 1 a la 3 es 1. O sea, este n podría ser cualquier número, cualquiera, el que a ustedes se les ocurra, positivo, mayor que 0. Como n tendría infinitas respuestas, por eso decimos que la base no puede ser 1. Cualquier número diferente de 1 podría ser acá la base. Y ese número, cualquier número diferente de 1, pues debe pertenecer a los reales positivos. Exploremos ahora las propiedades de la radicación en la logaritmación. Tenemos estas que nos aparecen acá, 6 propiedades. La primera propiedad es la raíz de un producto. ¿En qué consiste la raíz de un producto? Que si tenemos dos números a y b que se están multiplicando y por fuera pues estamos aplicando una raíz enésima, me refiero cuando digo enésima quiere decir que este n puede ser cualquier número, yo puedo separar los dos números y hacer la raíz individualmente para cada uno. Pero recuerden, la condición clave es que los dos números estén multiplicando. Si los dos números están sumando, yo no puedo separar las raíces. Miremos la otra propiedad, raíces de un cociente. Muy similar a la de la multiplicación, solo que las separamos para la división. Y vuelvo y refuerzo. Solamente se puede hacer si se están dividiendo, separarlos acá. Entonces, ¿en qué consistiría? En que si yo tengo la raíz completa y los estoy dividiendo, es lo mismo que hacerle la raíz individualmente a cada uno, individualmente al numerador e individualmente al denominador y luego dividirlos. Acá muy importante la condición de que b sea diferente de 0, porque recuerden que la división por 0 no está definida. Ya lo hemos visto en otras clases. Y miremos ahora el 3, raíz de una raíz. Es cuando tengo una raíz por dentro de otra raíz. Entonces aquí la propiedad es muy sencilla. Si yo tengo dos raíces seguidas acá, una por dentro de la otra, se puede convertir en una sola raíz multiplicando los índices de ambas raíces. Si esta, por ejemplo, vale 2 y esta vale 3, entonces sería multiplicar 3 por 2. Y me quedaría una sola raíz multiplicando sus índices. En la cuarta propiedad, ya que aquí ya traíamos con los logaritmos, el logaritmo de un producto, entonces tenemos que el producto
el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos números que se están multiplicando y le saco logaritmo a esos dos números que están multiplicando, es lo mismo que sacarle logaritmo a cada uno por aparte y luego sumarlos. Mucho cuidado acá, porque vemos que aquí están multiplicándose cuando están por dentro del logaritmo, pero cuando los separo, esa multiplicación se convierte en suma. Clave eso, que no vayamos a separarlos dejando la misma multiplicación, porque cuando hablamos de logaritmos, al separarlos tienen que quedar sumando. Siguiente propiedad sería el logaritmo de un cociente, algo similar al anterior, solo que aquí se están dividiendo. ¿Qué pasa cuando están dividiendo? Que aquí ya no sería la suma, sino sería la resta. Es decir, es lo mismo que calcularlos primero la división y luego a sacar el logaritmo que calcular el logaritmo a cada uno por aparte y el resultado del logaritmo del primero, del dividendo, le resto el resultado del logaritmo del segundo, del divisor. Y finalmente tenemos el logaritmo de una potencia. Una potencia es cuando dentro de un logaritmo tengo una potencia. Entonces, eso sería lo mismo que coger este exponente que está aquí de la potencia, sacarlo del logaritmo y multiplicarlo por el logaritmo solo de la base. ¿Listo? Ya vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro esto. Acá lo importante es que para los logaritmos existe propiedad para la multiplicación, para la división y para la potenciación. Si yo tengo el logaritmo de x más y, ahí ya no tendría propiedad para eso, no habría forma de separarlos. Y lo mismo si fuera logaritmo de x menos y. Tenemos solamente para multiplicación, división y potenciación. Y en la raíz tenemos también para multiplicación, división y en este caso sería raíz de una raíz, o sea, cuando una raíz está por dentro de otra. Pasemos ahora a ver algunas aplicaciones de las propiedades de la radicación. Tenemos entonces aquí este ejercicio. 4 multiplicado por la raíz cúbica, porque tenemos en el índice un 3, de 8/64 o 8 dividido en 64, que es lo mismo, más la raíz cúbica de 2187. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces, aquí tenemos que identificar primero lo que está por dentro de cada una de las raíces, transformarlo para poder hacer la operación mucho más sencilla. Entonces tenemos acá que el 8 se quedó transformado en 2 a la 3. ¿Por qué en 2 a la 3? Porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. Y 64 quedó transformado en 4 a la 3. ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Y 2187 quedó transformado en 3 a la 3 por 3 a la 3 por 3. Me preguntarán tal vez, profe, pero ¿cómo hago yo para saber inmediatamente que este número se convierte en estas potencias? Pues inmediatamente no, eso no se puede saber inmediatamente. Pero recuerden que nosotros vimos el año pasado un método para hacer esto, para convertir estos números en potencias, que se llama descomposición en factores primos. Vemos acá entonces que si yo descompongo en factores primos todos estos tres números, me van a dar estas potencias. Si no recuerdan cómo hacer la descomposición en factores primos, les dejaré por aquí un enlace para que vayan a recordarlo. Entonces, haciendo esa operación, vemos que nos quedan estas transformaciones del 8, del 64 y del 2187. Pasamos entonces ahora al paso 2. Entonces, en el paso 2 tenemos que aplicamos la propiedad de la radicación para la división. Cuando tenemos dos números que se están dividiendo, yo puedo separar las raíces para cada uno de ellos dos. Y tenemos entonces la raíz cúbica de 2 a la 3. Como estemos operaciones inversas, potencia a la 3 o potencia al cubo, es el opuesto o el inverso de raíz cúbica. Como son opuestos es muy sencillo, vamos a ver qué pasa cuando son aquí opuestos. Y similarmente tenemos en el denominador lo mismo, 4 la raíz cúbica de 4 a la 3 también son inversos. Este es el índice es 3 y acá el exponente es 3, son operaciones inversas. Y por este lado, bueno, dejamos lo mismo. Entonces miremos qué sucede acá por este lado. También aplicamos otra propiedad de la radicación que ya vimos anteriormente, que cuando tenemos el producto de varios números y están por dentro de una raíz, yo los puedo separar por raíces individuales. Entonces vemos acá que me queda separado cada uno y curiosamente también hemos encontrado acá una relación inversa en estos tres. No siempre se da. Cuando se da, pues se puede aplicar. Si no se da, pues se puede dejar solamente indicado.
Tenemos entonces acá que como estos dos son inversos, 2 a la 3 y raíz cúbica, entonces se va este exponente con este índice y desaparece la raíz y queda solamente la base que es 2. Y acá sucede algo similar en el denominador. Este exponente con este índice se cancelan por ser opuestos y me queda solamente la base que es 4. Pero ojo que eso solo lo puedo hacer si el exponente y el índice son iguales. Aquí está un 3 y aquí está un 3, aquí está otro 3 y aquí está otro 3. Solo si el exponente y el índice son iguales, entonces se pueden desaparecer el uno al otro y queda solamente la base de la operación. Entonces, en este lado sucede lo mismo con estas dos radicaciones. Son opuestas acá, el 3, el índice del 3 con el exponente del 3 y acá lo mismo, entonces queda solamente la base que es 3 y este de acá, bueno, acá hay un pequeño error, fíjense que acá cuando pasamos de aquí hasta acá le agregaron un 3 aquí, un exponente 3 y no, ahí no va un 3, ahí no hay nada, realmente es sin el 3, entonces como aquí no hay nada, el exponente de este sería 1 porque no hay nada y el índice 3, entonces son diferentes, no los puedo cancelar. Entonces me queda solamente raíz cúbica de 3, la dejo indicada, no se puede hacer, por lo menos no a mano en estos momentos. Habría que usar una calculadora, pero no nos interesaría utilizar una calculadora porque sabemos que este número de aquí, raíz cúbica de 3, es un número irracional, es decir, es un número que tiene infinitos decimales, entonces como tiene infinitos decimales, pues para qué me pongo a escribir todo ese reguero de decimales, mejor dejo la operación indicada. Y finalmente, pues teniendo ya esto así, pues simplificamos, hacemos las operaciones que se puedan hacer. Entonces tenemos acá que el 4 está multiplicando y aquí está dividiendo, entonces el 4 con el 4 se cancela y me queda solamente el 2. Y por este lado 3 por 3 es 9 y la operación que no puedo hacer la dejo indicada, raíz cúbica de 3. Entonces el resultado sería de la primera expresión que era esta, al hacer todo ese proceso me quedó convertida en esta. Ya pues es relativo lo que a ustedes les parezca más simplificado o menos simplificado, pero pues acá es evidente que nos ha quedado una expresión más sencilla porque teníamos en el primer término todas estas operaciones y quedó convertido en un 2. Y en el segundo término teníamos esta radicación y quedó convertido en un número más pequeño, era 2187 y quedó convertido en un 9 por este lado y la raíz cúbica de 3. Veamos ahora un ejercicio para hacer la aplicación de las propiedades de la logaritmación. Tenemos aquí este ejercicio, 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 16 dividido en 32 o 16 32avos. Le restamos el logaritmo en base 3 de 27 multiplicado por 9. Veamos entonces cómo comenzar. Tenemos acá entonces una asociación. Nos aparece aquí un símbolo del corchete para expresar que lo que está aquí se convirtió en estos dos valores nuevos de acá, aplicando la propiedad de la logaritmación para la división. Cuando tenemos dos números que se están dividiendo, es lo mismo que sacarle el logaritmo a cada uno por aparte, pero ya quedan restándose. Entonces aquí me quedaría el logaritmo en base 2 de 16, el del numerador, menos logaritmo en base 2 de 32, el del denominador. Aquí importante estos signos de agrupación, importante porque eso me está mostrando que este que está aquí solito se transformó en estos dos y por eso los dejo aquí encerrados. A veces no afecta, pero es mejor acostumbrarse a encerrarlos para saber de dónde vengo. Luego tenemos acá la resta, que es esta resta aquí, y tenemos el logaritmo de una multiplicación. Vamos a ver entonces qué sigue. Vemos aquí baja igual. Y acá aplicamos la otra propiedad de la logaritmación cuando se está multiplicando. Entonces cuando están multiplicando lo mismo que separarlos y aplicar el logaritmo a cada uno por aparte, pero en medio de los dos va a quedar una suma. Ahora desarrollemos entonces los logaritmos. Logaritmo en base 2 de 16, ¿qué quiere decir? Que un número, a cuál número más bien debo elevar el 2, que es la base, para que me dé 16. Pues la respuesta es 4. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es igual a 16. 2 por 2 por 2 por 2. Eso me da 16. Es decir, tengo que multiplicar el 2 por sí mismo 4 veces. Este número 4 significa eso para que me dé 16. Similarmente, de manera similar, tenemos la respuesta para el logaritmo en base 2 de 32. Que sería 5. ¿Por qué? Porque al elevar el 2 a la 5 me da 32.
Recuerden entonces que el resultado de la logaritmación es el índice, el exponente de la potencia, el que no conocía, el que estoy buscando. Y por este lado, el logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Por qué? Porque si cojo el 3, que es la base de la potenciación, y lo elevo a la 3, me da 27. Entonces ese exponente debería valer 3 y por eso coloco el 3 acá. Y aquí tenemos también logaritmo en base 3 de 9. ¿Qué quiere decir? Que tengo que coger este 3, que es la base, elevarla al cuadrado, por eso coloco aquí un 2 para que me pueda dar 9. Finalmente hacemos las operaciones, 4 menos 5 es menos 1, 3 más 2 es 5. Seguimos haciendo las operaciones, 2 por menos 1 es menos 2 y menos 5, y 2 menos 5 es menos 7. Tenemos entonces como conclusión que esta operación grande que estaba acá, 2 multiplicado por el logaritmo logaritmo en base 2 de 16 dividido en 32 menos logaritmo en base 3 de 27 por 9 es igual a menos 7. Ahora estamos en la página 35 de su libro. Hemos salido de otra forma de explicar. Quiero resaltar aquí este recuadro que hice para comprender que ustedes tienen ahí en su libro. Me dice, en las fracciones donde exista un radical se suele racionalizar para eliminar el radical en el denominador. Creo que en esto en alguna ocasión lo habíamos tratado, pero vale la pena recordarlo. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta fracción en la que tenemos raíz de 3, raíz cuadrada de 3 dividido en raíz cuadrada de 2, para quitar este raíz cuadrada de 2 del denominador, quitar esta raíz de acá, multiplicamos la fracción por raíz de 2 dividido en raíz de 2. Recuerden que para multiplicar fraccionarios multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, al hacer esa multiplicación, nos preguntan cómo se obtiene raíz de 6 dividido en 2. Pues la respuesta es la siguiente. Al hacer esta multiplicación de acá, raíz de 3 por raíz de 2 me da raíz de 6. ¿Por qué me da raíz de 6? Porque aplicamos la propiedad de la radicación a la inversa. Recuerden que la propiedad de la radicación me sirve cuando dos números se están multiplicando y yo les sacaba la raíz. Era lo mismo que separarlos y colocar la raíz por aparte a cada uno. Pues si nos devolvemos es lo mismo. Tenemos estos dos números que se están multiplicando y cada uno tiene la raíz por aparte. Es lo mismo que si los uniera y dejara una sola raíz. Entonces, si los uno, me quedaría por dentro 3 por 2 y la raíz por fuera. Y 3 por 2, pues es 6. Pero ojo que esto solo se puede hacer si los dos tienen la misma raíz. Es decir, si los dos tienen aquí el mismo índice. En este caso los dos lo tienen, que es el 2, porque recuerden que cuando no tiene nada aquí es 2. Entonces, por eso los podemos unir. Si, por ejemplo, aquí fuera raíz cúbica de 3 y aquí fuera raíz cuadrada de 2, no los podríamos unir. Y en la parte de abajo sucede algo similar. Estos dos tienen el mismo índice de raíz, entonces al unirlos simplemente los multiplico y me queda una sola raíz. Y sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Vemos acá esta alerta que también es muy importante. El logaritmo en base b de p más q no es. Ya lo había mencionado, pero es que quiero que por favor lo anoten en su cuaderno de apuntes, que lo había dicho en palabras. Aquí queda escrito con operaciones. Recuerden que estos no son iguales, estos no son iguales, no se pueden separar cuando se están sumando ni cuando se están restando. Y ya para terminar nuestra clase de hoy, recordemos aquí estas abreviaciones. Recuerden, ya lo dije en la parte de arriba, cuando la raíz no tiene nada acá, quiere decir que es raíz cuadrada. Y en la logaritmación sucede algo similar. Cuando decimos logaritmo en base 10, ese 10 podemos no ponerlo, lo quitamos y cuando vemos que no hay nada aquí, no hay ningún numerito, entonces estamos asumiendo que es logaritmo en base 10. Entonces, ¿qué les queda a ustedes como trabajo autónomo para el resto de la clase y que vamos a socializar en nuestra siguiente clase en vivo? Van a hacer aquí la sección Ahora es tu turno y de las actividades de aprendizaje. De las actividades de aprendizaje vamos a hacer el punto 1 que dice identificar las propiedades que se utilizaron para simplificar cada expresión. Miramos lo que hicieron aquí en cada punto y vamos a decir qué propiedades utilizaron. ¿Listo? Vamos a hacer también del punto 2 los siguientes puntos. Vamos a hacer el literal B, vamos a hacer el literal C, vamos a hacer el literal G. Listo, vamos a hacer el literal G. ¿Qué hay que hacer ahí?
simplificar utilizando las propiedades. ¿Listo? De este lado de acá vamos a hacer el punto de falso y verdadero también. Vamos a hacer completo. Recuerdo que hay que justificar la respuesta. Y vamos a dejarlo así, ¿listo? Para que les quede el tiempo suficiente para hacer esta actividad durante la misma clase y en la próxima clase en vivo hagamos la socialización. Entonces es todo por hoy, chicos. Los bendigo. Dios me los guarde. Dios me les dé mucha sabiduría, mucha disciplina para que en esta época ustedes puedan tener ese manejo de su tiempo y no tener que estar el profe ahí encima para saber qué están haciendo, sino que ustedes puedan manejar de manera responsable ese tiempo autónomo que tienen. Entonces nos vemos en la próxima.